Muy buenas tardes a todos. Boa tarda. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Es un placer nuevamente estar aquí con todos vosotros, nuestros partners del programa de canal Color Label Plus. Y esta vez, en esta ocasión, pues lo que queremos es presentaros un curso mucho más técnico del habitual. Normalmente planificamos unas sesiones pues con un punto comercial, un punto presentación, novedades, productos y también una parte pues técnica. En esta ocasión hemos creído merecer la pena presentaros una herramienta que disponemos en Epson desde hace algún tiempo, pero lamentablemente pues no conocen o no conocéis muy bien, especialmente el grupo de partners de Color Label Plus. Esta herramienta es llamada Epson Device Admin. ¿Qué significa esto? Si habéis podido leer la convocatoria del evento, pues es una herramienta que lo que permite es la monitorización y gestión de flotas de impresoras. Impresoras Epson, evidentemente. No solo impresoras, sino también escáneres, plotters y otros dispositivos, equipos Epson que se encuentran en cualquier empresa. Sabemos que vuestro punto de interés principal son las impresoras ColorWorks. En este sentido, José Vicente pues os explicará detalladamente cómo utilizar esta herramienta, no solo para esta gestión y monitorización de flotas de todos estos equipos Epson, sino concretamente cómo utilizar la herramienta para la serie de impresoras ColorWorks. En este caso, las que son compatibles con la herramienta son las series 6000 y 6500, y en un futuro breve esperemos que se haga compatibilidad con la nueva C4000. José Vicente os lo explicará con todo detalle. Es una formación técnica, esperamos pues una duración alrededor de 1 hora y 15 minutos. Habrá algunos momentos donde podéis a lo largo de toda la presentación de este curso pues ir haciendo preguntas a través del chat, y en ciertos momentos intentaremos, si hay pues preguntas relevantes, hablar de ellas y que José Vicente pues pueda explicarlas con detalle en ese momento. Si vemos que se nos alarga el tiempo, las recopilaremos y daremos contestación pues individual a cada una de estas preguntas, ¿de acuerdo? Espero que sea pues de vuestro máximo interés. Pensamos que es una herramienta útil para especialmente en vuestros clientes que están pues que tienen pues un parque interesante de equipos, pero también en aquellas tipologías de clientes que se encuentran pues diferentes sedes en diferentes ciudades, y eso pues requiere digamos de una complejidad logística. Por lo tanto, desde un único punto, desde una única herramienta, tendréis esta capacidad, conocimiento de acceder a la información, el estado y la situación de estas impresoras ColorWorks, aparte de otros equipos Epson que evidentemente pues también os animamos. Aquí se veis oportunidad pues que tiréis adelante con estos negocios, evidentemente. Os dejo con José Vicente. Muchas gracias por vuestra atención. La sesión quedará grabada y entonces, pues para cualquier necesidad, pues en un futuro podéis revisarla. Por lo tanto, con atención no habrá problema en ello, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Os dejo con José Vicente. Adelante, pues. Hola, buenas tardes, boa tarde, buena tarde. Bien, vamos a empezar lo que es la formación de Epson Device Admin. Os he hecho unas capturas, unos vídeos para que sean más fáciles, digamos, y como la temática pues es un poco técnica, yo creo que estos vídeos os ayudarán a seguir bien lo que es el curso.
Quizás nos demoramos un poquito más en lo que es el curso, pero vale la pena porque veáis que viendo el vídeo el problema no es tan difícil, digamos, es más fácil de llevar. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es Epson Device Admin? ¿Qué es? En alguna formación ya he hecho alguna pincelada al respecto, pero ahora veremos realmente qué es, cómo se usa y cómo se configura. Básicamente, es un software, como os ha dicho Xavier, de gestión y monitorización de flotas, equipos Epson sobre todo. Entonces, ¿para qué nos sirve este software? Pues imaginaos, si tenemos máquinas de Office Printing en una misma empresa, escáneres, plotters, la ColorWorks serie C6000, tener una sola herramienta para gestionarlo todo nos puede ahorrar, digamos, tiempo, costes para la empresa también, y puede ser mucho más eficiente a la hora de hacer la gestión. Entonces, imaginar que tenemos una empresa en Inglaterra y queremos montar otra sede en Francia. Aquí tendríamos un kit importante. En Inglaterra está funcionando todo bien. En Francia hay que hacer la instalación desde cero. O sea, si tenemos, por ejemplo, 300 equipos que funcionan bien y hay que instalar 100, ¿eso qué conllevaría? Pues básicamente tiempo y dinero para hacer lo que es la instalación. ¿Qué nos permite esta aplicación? Ganar tiempo y un ahorro de coste. ¿Por qué? Veremos que haremos un template que esto nos servirá para replicarlo a diferentes máquinas. Y con eso, ¿qué conseguimos? Tener la misma configuración que tenemos en los equipos y ahorrar para la empresa a nivel de costes, menos desplazamientos, menos tiempo invertido en la instalación de los equipos. No pensar solo en un tipo de tecnología ahora, pensar que tenemos diversos, lo que es la Enterprise, por ejemplo, de impresión de alta velocidad en oficinas, los plotters, la ColorWorks, pero todo en un mismo paquete. Como decía, se necesita mucho tiempo y eso conlleva un coste. Y con esta aplicación, eso veréis que realmente en tener que enviar un técnico a que haga toda la instalación de todas las máquinas, hablando de flotas, importante, mensaje a nivel de flotas. Si es una máquina, pues a lo mejor compensa, pero si son muchas, imaginaos que tenéis que instalar 20 equipos, 50 equipos, 300 unidades, como hemos visto en el ejemplo, es tiempo y recursos. Por tanto, aparte del ahorro a nivel de IT, también nos puede interesar saber el volumen de inversión por equipo. Porque, ¿qué conllevaría eso? Si sabemos realmente cuánto nos está imprimiendo un equipo, a lo mejor es necesario pensar, a lo mejor nos hace falta comprar otro equipo para suplir, digamos, el trabajo, digamos, que tiene, la carga de trabajo que tiene ese equipo, podría ser interesante pensar en comprar otra unidad y diversificar. O tan solo para ver si lo tenemos, por ejemplo, por departamentos, qué departamento imprime más o usa más un equipo u otro. Sabiéndolo, pues gracias a AIDA tenemos fácilmente el volumen de impresión de los equipos, tanto sea escáneres, como plotters, como ColorWorks, siempre que estén certificados para utilizar EDA, Epson Device Admin. Puntos importantes. Epson Device Admin es gratuito. No tenéis que pagar por él. Ahora veremos dónde descargarlo. Pueden ser de 1 a pocos equipos. Y básicamente, a ver, es el englobar diversos tipos de dispositivos con un solo interfaz. Aquí tenemos resumido, digamos, 4 puntos básicos, más que nada para irnos posicionando frente a este tipo de aplicación. Primero, a nivel de dispositivo. Como hemos dicho, para gestionar lo que son flotas remotas, va muy bien, ya lo veréis por qué. Nos permite generar alertas. Estas alertas nos permiten a lo mejor ver si hay un consumible bajo, ver si hay un atasco en la máquina. Esto para equipos de producción es muy importante, tanto sean de oficina como de impresión de etiquetas o gran formato. Después, lo otro que acabamos de decir, los reports. A lo mejor no sabemos realmente en las diferentes áreas de la empresa o grupos que hemos montado qué volumen de impresión tiene ese equipo. Si tenemos varios equipos, podemos hacer
un grupo con diversos equipos y ahí aplicar lo que son las políticas que nos permite EDA. Y lo que hemos empezado ha sido por la configuración, por hacer un template. Nos permite hacer lo que es un template y lanzarlo a los equipos. Eso veremos cómo. Os he hecho alguna captura para que veáis que sea fácil, digamos, cómo hacerlo y no tengáis duda al respecto. Entonces, importante, para asimilar las primeras ideas, digamos, de este software, controla y gestiona fácilmente toda una flota de impresoras, escáneres y escanes de forma remota, siempre y cuando sean soportados por la aplicación. Segundo, controla y analiza y gestiona tu flota de impresión de forma centralizada desde una interfaz. No nos hace falta tener 10 softwares, con uno solo es suficiente. Y aquí está EDA. Nos permite ahorrar tiempo, desplazamientos, que hemos dicho, es un ahorro de coste para las empresas. Y nos permite configurar las alertas de forma automática. Estaremos con nuestro móvil, con nuestro smartphone y recibiremos un PDF con la alerta y luego veremos cómo. Entonces, si es una máquina de producción, nos interesa que si se queda sin tinta o está acabándose la tinta, recibir un aviso y anticiparnos antes de que se pare. Bien, aquí hay unas preguntas de cómo permitiría a nuestra empresa ahorrar dinero con este software. Hay varias opciones. ¿Qué creéis que serían las correctas? Epson Device Admin te permite configurar perfiles de escaneado para cada usuario. Epson Device Admin te permite imprimir desde tu correo electrónico. Epson Device Admin está diseñado para controlar el uso de los dispositivos, aumentar su tiempo de actividad y planificar el tiempo de la plantilla más eficazmente. O Epson Device Admin te permite enviar alertas directamente a los ingenieros de mantenimiento. ¿Cuáles creéis que son correctas? Estas dos últimas. Perfiles de escaneado, a nivel particular, no te lo está permitiendo. Imprimir desde tu correo electrónico, tampoco. Ya habéis visto el primer foco que hemos hecho sobre las ideas básicas, cómo ya van cuadrando en estas preguntas. Tendríamos estas opciones de aquí. ¿Cuáles serían las correctas? La pregunta sería, ¿qué tareas que ahora absorben mi tiempo se acortan gracias a EDA? ¿Qué creéis que puede ser? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta? Las tres primeras sí. No te permite escanear en la nube. Sería la incorrecta. Y vamos por unas últimas preguntas y seguimos entonces con el training. De las opciones que tenemos aquí, nos indicaría cómo mejorará mi perspectiva el software de gestión de conjuntos de impresoras. Y tenemos todas estas opciones de aquí. ¿Cómo puede mejorar? ¿Cuáles creéis que pueden ser correctas y cuáles incorrectas? Impresión segura con PIN no lo hace el EDA. Para eso hay otro tipo de software. Sobre todo en Office Printing estaría el EPA. Al igual que controlar el uso a nivel de empleado de la impresora. O sea, la idea básica es, podemos acceder reports, pero a nivel de máquina, no de usuarios. A nivel de usuarios, en Office Printing tendríamos EPA también. No es el caso. En esta sería Epson Device Admin EDA. La siguiente pregunta, ¿cuál sería? ¿Dónde podemos descargarlo? En este enlace de aquí. Si veis, os he puesto el enlace de epson.es verticals device admin. Esto para España. Para Portugal sería el mismo, pero con .pt. Vemos que tenemos tres enlaces, estos dos y el del fondo. El del fondo tiene una extensión .eu y estos dos, uno sería para España, .es y otro para Portugal, .pt. Desde aquí lo descargaríamos. ¿Y cómo lo haríamos? Es muy sencillo. Si no lo habéis hecho nunca, aquí os lo muestro. Os he hecho una captura de mi escritorio para que veáis cómo se hace. O sea, aquí hablamos del Epson Device Admin y lo primero que nos va a pedir, ¿qué es? Pues rellenar unos datos, como podéis ver aquí. Entonces pondremos nuestro nombre, nuestro apellido, buscaremos el país también
unos cuantos datos y descargamos lo que es la aplicación. Así de simple y gratuito. Entonces, que no sea un impedimento si veis, uy, ya me piden cosas. No, son solamente estos datos que veis aquí y ya podemos descargar lo que es la aplicación. Ya veréis que es bien sencillo. Una vez ya hemos introducido todos los datos, damos al botón que tenemos más abajo y nos aparecerá la opción de descargar. Ahora veréis que cambia lo que es el pop-up y nos saldrá este botón de aquí, descargar. Así de simple, podemos descargar lo que es la aplicación. Empezamos a la descarga y ya a poder hacer la primera instalación de EDA en nuestros equipos. Entonces, ¿podemos agrupar equipos para una gestión más eficiente? ¿Qué creéis? Pues sí, sí que se puede. Sí que se puede y haremos grupos. ¿Y eso en qué repercutiría? Porque es importante. Si hacemos grupos, ¿para qué nos sirve? Pues sobre todo para poder diferenciar sedes o subsedes o incluso departamentos. Y eso al gestor de IT le va a ayudar, digamos, en su trabajo. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la oficina de Londres, la main office y la oficina de París. Si no tuviéramos la opción de grupos, sería un poco desbordado si tenemos muchísimas máquinas que controlar. Como podéis ver aquí, tenemos todas las máquinas de la empresa y aquí tenemos las máquinas, más que nada, de un departamento. Y así la gestión se hace mucho más eficiente. Luego explicaremos cómo se hacen los grupos con detalle. Ahora haremos 4 pinceladas para que veáis que no es tan complicado. Hacer los grupos solamente son 3 pasos. ¿Difícil? Ya veréis que no. Vale. ¿Podemos hacer repos por equipos? Sí, lo hemos comentado antes. Sí podemos hacer repos por equipo. Y eso nos sirve para ver el volumen de impresión en esos equipos. Teniendo el volumen de impresión de esos equipos, lo que hemos dicho antes, a lo mejor nos planteamos conseguir otro equipo más para bajar el volumen de trabajo que tiene ese dispositivo. Podemos hacernos una idea, si no lo estamos controlando a día de hoy, del volumen de impresión de esos equipos. Por tanto, será útil para el personal de IT y para la empresa. Aquí os he puesto una pincelada de cómo generaremos, digamos, los reports. 5 pasos, así de simple. Luego veréis con más detalle, pero para que veáis que no es complicado. Puede parecer al principio bastante complejo la idea, pero ya veréis que cuando lo vayamos desenvolupando, veréis que es muy sencillo. ¿Podemos hacer templates de configuración? Y tanto que sí. Y eso nos ahorrará costes de desplazamiento y tiempo para los técnicos de IT. Sobre todo, tiempo y costes. ¿Y cuántos pasos necesitamos para hacer lo que es un template? 4 pasos. Así de simple. Ya veis que hacemos reports, hacemos templates. ¿Alguna pregunta? Esta sería la primera idea de qué nos va a ayudar Epson Device Admin. Ya veréis que es un software que puede parecer complejo al principio, pero es muy sencillo y puede ser un beneficio para la empresa. Ok, pues seguimos con el training. Una pregunta que me haréis, ¿qué requisitos tenemos que tener en cuenta a la hora de instalar lo que es la aplicación? Pero a lo mejor con el server que tengo no me funciona o con el ordenador que tengo no me funciona. Lo mínimo sería estos que veis aquí. O sea, un procesador x86 o x64 de al menos 2 GB de velocidad. Eso sería lo mínimo y 4 GB de memoria. Esto sería lo mínimo, igual que la capacidad del disco duro o la resolución de la pantalla. Pero lo recomendable, para que no tengas ningún tipo de problema a nivel de rendimiento, sería esto que veis aquí. Un x64 a mínimo 2,8 GB. Si es más rápido, mejor. Si tenemos más memoria, mejor. Aquí ya lo tenéis. Si tenéis algún equipo que cuadra con al menos el que hemos visto previamente, que es el mínimo, ya podéis instalar lo que se da y podéis utilizarlo. ¿Qué más preguntas nos podríais hacer? Por ejemplo, ¿qué servicios, esto ya es a nivel bastante técnico, se activan en el sistema cuando tenemos instalado
correctamente lo que es Epson Device Admin. Pues serían estos de aquí. Tenemos dos, Epson Device Admin Agent y Epson Device Admin Monitor. Y veréis que están iniciados. Si estuvieran apagados, hay que iniciarlos a nivel con permisos de administrador. Importante que os suene, más que nada, ¿no me ejecuta o tenemos algún problema con la ejecución del sistema? ¿Están iniciados estos dos servicios? Importante. Y otra pregunta que me haréis. ¿Y si virtualizo el sistema? ¿Puedo utilizar EDA? En teoría, según lo que indica el manual, si utilizamos Hyper-V o VMware Sphere, funciona. Pero ojo con el rendimiento. Tenemos una red muy amplia de dispositivos y os recomendaría utilizar lo que es un sistema dedicado para ejecutar lo que es EDA. Más que nada a nivel de rendimiento. Y con las specs que hemos visto hace un momento a nivel de requisitos, de procesador, memoria, etc. ¿En qué idiomas viene? Pues aquí nos interesa que esté en español. Y si hubiera alguno más, mejor, pero son todos estos que hay aquí. En portugués tenemos el portugués de Portugal y el brasileiro también. También sería compatible. Y después inglés, francés, alemán, italiano, etc. Todos los que veis aquí. Por tanto, si tenéis el gestor DIT que no es de español o no es portugués y lo quieren en inglés, sin ningún problema. Como podéis ver, inglés también lo tendría. Bien, ahora ya tenemos una idea de lo que va a hacer el sistema, de lo que hace Epson Device Admin, de los requisitos que necesitamos para poderlo hacer funcionar. Vamos a instalarlo. Instalación por primera vez. Importante. Aquí veréis cómo vamos a instalar lo que es el EDA. Y hay un punto importante que hay que tener en cuenta si queremos las alertas, los reports. Ahora lo veréis. Entonces, os hice una prueba, os hice la instalación directamente en un equipo desde cero. Ese equipo no tenía este software previamente. Entonces, seguimos con los requisitos que nos indica el sistema, de acuerdo, que tiene el software implícito. Y ahora veréis, una vez empiece a hacer lo que es la instalación, un punto muy importante, este de aquí. ¿Podéis ver? Alerta e informe. Hay que marcarlos si queremos tener disponibles las funciones de alerta y de report. Si no lo marcamos, no podemos generar lo que son las alertas y los reports. Por tanto, inicialmente decimos, sí, quiero poder hacer alertas y quiero hacer reports. Y haríamos la instalación. En principio, ya veréis, esto lo veremos más adelante, muy importante, ese puerto estará abierto. Si no está abierto, podemos tener problemas a la hora de capturar la información de las máquinas. Esto no os preocupéis de los puertos, que os lo he puesto todo a nivel de documentación, lo tenemos más adelante. No nos pararemos mucho porque es muy técnico, pero al menos una idea básica de si algún cliente vuestro o vosotros lo instaláis y dices, lo he instalado, no me da error, pero no me captura a lo mejor un equipo determinado. Hay que ver, a lo mejor puede ser el firewall que está con los puertos cerrados, a nivel de configuración de redes. Eso es importante. Esta es la interficie del EDA. Ahora veréis, cuando acabe de instalarse, conforme sale, y lo siguiente que nos dirá es, vamos a buscar los dispositivos. Pero stop, nosotros todavía no los buscaremos. Imaginaos que tenemos un cliente que ya tenía EDA antes, porque pensar que EDA va actualizándose y va agregando equipos. Y en este caso ha agregado la serie C6000 de ColorWorks. Entonces, si tenemos un cliente que ya tenía previamente lo que es el EDA funcionando con equipos de Enterprise, por ejemplo, ¿podemos instalarlo? ¿Funcionará? Aquí ya tendríamos instalado lo que es Epson Device Admin. Entonces, la pregunta que os acabo de hacer. ¿Podemos instalar una nueva versión nueva si ya lo tenemos instalado? La respuesta es que sí. Básicamente, esta es otra prueba que os he hecho en otro equipo que sí que tenía EDA. Entonces nos saldrá las dos versiones del EDA que estamos poniendo y la que había previamente. Y nos preguntará. Pero ya veréis que una vez se haya hecho lo que es la instalación, no hay ningún problema. Veréis que se puede instalar, funciona y podremos ver las ColorWorks. La diferencia entre versiones es lo que os digo. A medida que van saliendo nuevas versiones, se incorporan nuevos dispositivos. Y eso ayuda a que si tenemos una flota de impresoras Epson, nos vaya bien. Aquí lo que nos está preguntando es si hacemos una copia de seguridad o no. Si no hacemos la copia de seguridad, que es como hemos hecho la prueba,
Digamos, no guardamos lo que es una copia previa de lo que tenemos. Nos funciona y detectará los equipos que realmente están conectados. Importante, trabajamos siempre a nivel de Ethernet. En algunas slide ya lo ponía antes, pero si os hacéis la pregunta, siempre equipos conectados por Ethernet. Y ya veis que está haciendo la instalación sin ningún problema. Luego actualizaremos y la diferencia, si os habéis fijado, es que antes salía en blanco la pantalla central de la interficie. Aquí no. Ahora cuando se ejecute, veremos ya todas las máquinas que se habían registrado previamente. Y eso es una gran diferencia versus una instalación limpia. Pero que no significa que no vaya a funcionar. Veréis que funciona. Ya veis, la instalación puede durar algún minuto, 2 minutos, no dura mucho, es rápido. Y una vez que ya lo tengamos, nos lanza lo que es la interficie. Luego veremos cómo descubrir dispositivos y todas las funcionalidades que tiene lo que es la aplicación. Ahora estáis viendo que empieza ya a ejecutarse lo que es Epson Device Admin. Y ahora nos saldrá lo que es la interficie. Está aquí detrás, ahora saldrá. Y vemos que ya tiene todos estos dispositivos que vemos aquí. Todos estos que vemos aquí son ya previamente dispositivos que ya había capturado. Si veis, por casualidad, que sale alguna C3500 o alguna C7500, puede aparecer. No tendremos toda la información. ¿Por qué? Porque no está certificado para usarse con este software. Está solo certificado a nivel de ColorWorks la serie C6000. Pero no significa que no las detecte. Y aquí las tendríamos. ¿Qué más podemos hacer? Para recapitular y tener lo que es la idea básica bien clara. ¿Qué podemos hacer? Las características más importantes. Detectar dispositivos, configurar dispositivos también, por supuesto. Supervisar los dispositivos, ahora veremos por qué, a nivel de consumibles, firmware, etc. Administrar alertas y administrar informes. Quedémonos con eso. Es mucha información, pero las ideas básicas serían estas. Y a partir de aquí vamos ampliando. Vale, ahora ya hemos hecho la instalación. Entonces, lo tenemos ya instalado. ¿Cómo se divide lo que es la interfaz del software? De forma rápida. O sea, os he puesto más información, pero quiero que quede la idea clara. Pues si no será mucha información y no creo que se pierda nadie. Así se divide la información. Arriba del todo, el punto 1 sería básicamente donde tenemos la ayuda. El punto 3 es básicamente donde tenemos la funcionalidad. O sea, ahí hay diversos botones que explicaremos y es básicamente las funcionalidades que tiene lo que es la aplicación a nivel de interficie inicial. Después que tenemos el punto 4, donde veremos los grupos, luego lo vemos. El punto 5, donde están los dispositivos que veis aquí, todos estos dispositivos, ya son lectura de dispositivo. Lo otro era a nivel de grupo, en el 4. Aquí tenemos por dispositivo, o sea, cada vez que pinchemos aquí, nos saldrá la información en el 6. Y muy importante, el punto 2, porque ahí es el inicio para poder hacer las alertas, para poder hacer los reports, los templates. Ahora lo vemos. Aquí os he puesto la explicación, digamos, pero más que nada lo que quiero que os quedéis con lo que os he comentado. Pues se puede ampliar la información, pero lo que me interesa es la idea clara. Y esto es muy importante. Volvemos a este punto. Este punto es muy importante, ¿por qué? Porque aquí tenemos uno de los pilares de la aplicación. Devices, tendremos los dispositivos que hemos previamente capturado. Ahora veremos cómo se hace. Alerts, aquí tenemos para generar lo que son las alertas. Después tenemos los reports, que es para hacer los informes, como hemos dicho hace un momento. Y los templates abajo del todo en configuration, ¿vale? Este punto, que era el 2, en lo que es el diagrama que hemos enseñado hace un momento, es muy importante. Para situarnos, depende de lo que necesitemos, ir a un sitio o ir a otro. Administración de dispositivos, lo mismo. Aquí tenemos los dispositivos y aquí la información unitaria de dispositivo. Aquí nos saldrá lo que son los grupos, pero ahora lo vemos. O sea, más que nada que veáis cómo ubicarlo. Esto lo veremos en el otro vídeo, yo creo que sea más interactivo. Que enseñaros toda la documentación del manual, pero que lo tenéis aquí también. Y aquí
La interfaz cambia un poco. ¿Y en qué cambia? Pues básicamente que esa es la gestión de alertas. Y se parece mucho, pero bueno, tenemos unas diferencias que luego veremos. Primero, si tenemos que generar lo que es una nueva alerta, iremos al 1. Tendremos new y haremos alerta. Nos saldrán, digamos, las alertas y los logs en el punto 2. En el punto 3 tendremos la alerta en sí y en el 4 a los grupos que aplica. Luego lo vemos. Parece mucha información, pero es sencillo. Ya veréis que no tendréis mucho problema. Aquí igual, os he puesto lo que es la documentación, digamos, que aparece en el manual sobre este apartado. Pero yo creo que es mejor verlo directamente, coger la idea y después siempre lo que os decía, ampliamos la información si es necesario. En informes, lo mismo. Si os fijáis en la gestión de informes y la gestión de alertas, la disposición gráfica es muy similar. Porque, ¿veis? Tenemos lo mismo. Queremos en el 1, el new, venga, pues hacemos lo que es un nuevo report. Nos saldrán los logs, nos saldrá el report asociado a qué. Aquí tenemos información sobre el report en el 3. ¿Por qué es? Sobre volumen de impresión, sobre a nivel de consumir, por ejemplo, el uso de los consumibles. Luego vemos con más detalle a nivel de report, lo que veáis y os familiarizáis, digamos, con lo que es la interficie. No es complicada, ni mucho menos. Ya veréis que luego para generar el grupo diréis, ¿es muy complicado generar un grupo? Ya veréis, muy sencillo. Aquí igual os he puesto lo que es la información que aparece en el manual. El manual está disponible, luego os diré dónde está. Y la pantalla de configuración, que es el template que hemos dicho antes, pues igual. O sea, tenemos que hacer un template. Aquí lo único que, aparte de hacer el new, veremos que hay una opción directa en la interfaz inicial para hacer un save configuration si ya tenemos lo que es la máquina en sí. Luego lo vemos, porque os he hecho un vídeo expresamente de eso, porque yo creo que es muy interesante. O sea, si tú ya tienes una máquina que está bien configurada, no tienes que hacer un template desde cero. Aprovechemos lo que es esa máquina, capturamos la información de esa máquina y luego la lanzamos a la máquina que nos interesa. Luego veremos, es muy sencillo. Aquí igual os he estado poniendo lo que es la configuración explícita que sale en el manual, las definiciones, etc. Vale, lo tenemos instalado ya. ¿Ahora qué habría que hacer? Pues vamos a buscar las máquinas porque por defecto nos aparece vacío. Hemos hecho una extracción limpia. Aquí no aparece ningún dispositivo. ¿Qué habría que hacer? Pues buscar los dispositivos. Y me diréis, ¿y cómo lo hacemos? Antes, tenemos que tener previo una puntualización. Más que nada, que si depende cómo tengáis configurada lo que es la red, a lo mejor no veis ningún dispositivo. ¿Por qué? Puede haber un firewall cerrando los puertos. Y yo creo que es importante hacer hincapié en qué puertos tienen que estar abiertos. Y si veis muchas siglas, pues al menos los puertos más utilizados, digámoslo así, que os suene que es, al menos. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, tenemos el TCP. Vosotros sabéis que siempre mucha gente dice TCP/IP. Vale, pues IP es un protocolo, TCP es otro. Uno es una capa 3 y el otro es la capa 4. Y este es orientado a conexión, que sería el Transmission Control Protocol, TCP. Después, ¿qué más tenemos? El puerto 161, que sería el Simple Network Management Protocol, es otro protocolo muy utilizado a nivel de redes informáticas. Os suene, si veis SMTP, a muchos os sonará porque mucha gente lo utiliza a nivel técnico, es el Simple Mail Transfer Protocol. Y lo veremos. ¿Por qué? Porque las alertas las recibimos por correo electrónico y lo usaremos también. Puerto 25. Luego tenemos el HTTP básico, para cualquiera que navegue por Internet, puerto 80. Luego tenemos el HTTPS, que es el Secure. Sería lo mismo, pero seguro. Y luego tenemos el DNS, que es Domain Name System, también importante. Luego veremos por qué. Yo os he puesto toda la documentación a nivel de puertos que tenéis que tener en cuenta para tener abiertos esos puertos a nivel de firewall y si el router es mixto entre firewall, router, etc. Esos puertos han de estar abiertos para que no falle lo que es la aplicación. Entonces, como hemos dicho, si veis, por ejemplo, el manual SNMP, a lo mejor no sabéis qué es el que acabamos de decir. ¿Vale? Puerto 161, como os he comentado. Después,
El HTTPS, pues el 443, el E80, el 25, que este es predeterminado, es muy importante, sobre todo para poder recibir lo que son las alertas. Hay quien usa también el puerto 110, la aplicación lo usa, es el POP3, que también de correo electrónico. Importante, el que es predeterminado es el que ha salido en el vídeo antes, que es el 10.015. Importante tenerlo abierto también. Este ya no es un puerto que sea comúnmente conocido, es un puerto específico que utiliza la aplicación y es importante tenerlo también abierto para que la aplicación capture la información y la reciba. Después, el DNS, el 53, como hemos comentado, y otros puertos, típico de inversión, el 9100, etc. Esto tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque si no, si están cerrados en el firewall y la aplicación lanza la petición y no recibe el ACK, podríamos tener un problema ahí para capturar la información de los dispositivos. Por tanto, importante tenerlo en mente. Y ahora sí, ahora vamos a buscar los dispositivos. ¿Cómo lo podemos hacer? Con el Epsonet Config, que muchos sabéis qué es, buscamos en la red. Y bueno, y podemos ver que tenemos una C6500 ColorWorks, con AutoCutter en este caso, es AE, y una Enterprise, una 20600. Vemos que están, ¿vale? Pues están activas, están linkando bien, están en azul, vale, perfecto. Pues seguimos. Habrá que buscar los dispositivos. Pues vamos a buscarlo. ¿Cómo lo haríamos? Este es el mensaje que aparece cuando acabamos de instalar lo que es la aplicación. Le decimos que sí. Y ya está. Algo ha detectado ya lo que es el sistema. Todavía veis que en el otro lado, en esta parte de aquí, no tenemos información, ¿vale? A medida que vaya haciendo la captura de los datos, se irá llenando lo que es la información. Pero algo ya ha detectado. Al menos la IP, la MAC y el modelo lo tenemos. Y sigue lo que es la gestión de búsqueda de dispositivos. Entonces es importante, sobre todo, ver a medida de que se vayan descargando si tenemos todos los dispositivos que necesitamos. ¿Que no aparecen todos? Hay una manera manual para hacerlo, que también lo veremos. Y así tenéis todo el control para poder hacer la búsqueda de los dispositivos. Y, ¿veis? Hay más información. Ahora tenemos en la zona esta de aquí el modelo, la MAC, la IP, y vemos más información. O sea, algo más ha detectado. Algo más de información está cogiendo. Luego, cuando haya hecho la totalidad del funcionamiento, veremos más, como el nivel de consumibles con colores, firmware, etc. Pensar que dependiendo la carga de vuestra red, irá más rápido o irá más lento. Pero ya vemos que hay un progreso. Antes teníamos solamente la información en la parte central, ahora la tenemos aquí también. Y ahora, en este punto de la ColorWorks, ya tenemos la información capturada. Luego veremos en detalle qué podemos ver. Pero ahora que os suene, más que nada podemos ver lo que veis aquí. Directamente, nivel de consumibles, historial de la máquina a nivel de impresión, el print history, firmware también sale más arriba. Entonces, que veáis que en el momento ya tenemos esto aquí, ya ha hecho la captura total del dispositivo. Entonces, es importante porque de esta manera, con el resto de dispositivos se hace igual. Pensad que estaba con la ColorWorks, después tenemos la Enterprise y veremos también cómo se han configurado las bandejas, el firmware, nivel de consumibles, etc. Entonces, importante, si este proceso tan simple que habéis visto aquí no lo hace, puede ser que alguno de los puertos que tienen que estar abiertos no esté. Entonces, importante, el proceso es este, ya lo habéis visto, así de sencillo. Si hay algún problema, pues tenéis que mirar con el personal IT, los puertos sobre todo, puede ser que venga a nivel de puerto, cableado, etc. Pero ya veis que es muy sencillo, no es complicado. Y de esta manera, ahora vemos que con la Enterprise, lo mismo. Veremos que los parámetros son diferentes, eso no os preocupéis, porque cada dispositivo permite unas cosas u otras no. Eso lo vemos. Pero más que nada, el concepto. Lanzamos lo que es la petición desde el software y nos captura número de serie, IP, firmware, nivel de consumibles, contadores. ¿Qué contadores? Dependiendo del dispositivo. Entonces, ya lo veremos. Hay muchas opciones que dependiendo del tipo de dispositivo nos pueden interesar. Pero así, de forma remota, podemos ver, en este caso en particular, la gestión de la ColorWorks C6500 y de la Enterprise.
¿Es necesario tener diversos software para controlar dos máquinas? No. Si usas EDA, no. Si usas EDA, solamente un software y nos permite gestionar dos máquinas en este ejemplo. Imaginar si tenemos una flota de 100 máquinas. Importante. Tenerlo más que nada el foco, la idea principal del software. Así es como lo veríamos. Aquí, por ejemplo, vemos el número de serie. Importante también. Hay clientes que no hacen el itinerario de dónde tienen cada máquina. Si no lo tienen y las tienen conectadas en red, en un momento pueden capturar el número de serie. Igual que el firmware, nivel de consumibles. En este caso es un ejemplo de la C6500, que es lo que hemos visto en el vídeo. Esta es otra pregunta importante. ¿Qué vistas podemos tener de los dispositivos detectados? Diferentes vistas. Me diréis, ¿cuáles son? Aquí vemos que hay una alerta. Y es una primera vista que tenemos, ¿vale? Aquí podemos ver que la caja de mantenimiento puede estar baja y nos avisa en remoto, a nivel del estado. En azul, en la de abajo, está ready. Esto sería una de las primeras vistas. Si os fijáis arriba de la pantalla, tenemos tres pestañas. Ahora veremos esas tres pestañas. Dependiendo de las pestañas que estemos utilizando, vemos que tenemos la de por default, la view y la de groups. Básicamente hemos cambiado la vista y tenemos la misma información a nivel de consumibles, la tenemos ahora en la central, porque nos interesa a lo mejor controlar sobre todo más a nivel de consumibles. Aquí podemos ver, por ejemplo, el estatus que hemos visto antes. Hemos vuelto a la central. Y ahora volveremos a nivel de count. Aquí tenemos lo que es el total pages que lleva cada máquina. Y lo bueno es que en la Enterprise podemos ver, por ejemplo, impresiones en monocromo, impresiones en color. Dependiendo del dispositivo, eso va ligado a las opciones del software, pues tendremos unas opciones o tenemos otras. Entonces, la idea general, que la veáis. Dos máquinas que son de tecnologías diferentes, aunque sean las dos en inyección de tinta, una es la ColorWorks y la otra Enterprise, la estamos fusionando en un mismo software. Y así podemos controlar, digamos, el uso, etc. Aquí podemos ver el total de páginas, pero si queremos hacer un report, luego veremos cómo tendremos la información, digamos mensual o semanal, etc. Y nos puede ser útil también. Bien. Esta pregunta es importante en el sentido de que, vale, hemos instalado, hemos hecho una captura de los software, de los dispositivos que tiene nuestra red, pero los dispositivos van trabajando. Hemos visto los contadores en la captura que hemos hecho, ¿vale? Pero a lo mejor esa máquina la hemos visto el viernes pasado y queremos ver ahora realmente cuánto ha trabajado. ¿Cómo podemos actualizar lo que son los dispositivos que tenemos? Porque habrá que actualizarlos con la información que realmente lance lo que es la aplicación hacia ellos y nos devuelvan. Pues básicamente haremos lo siguiente. Podemos seleccionar todos los dispositivos o solamente los que nos interesen. O sea, no hace falta actualizar todos los dispositivos de la flota. Si estamos analizando uno en particular, veréis, como en este caso, que está actualizando el que hemos marcado, la Enterprise en este caso. Eso es otro punto importante. O sea, no hace falta actualizar todos los dispositivos si estamos solamente volcados en un equipo que estamos analizando, ¿está trabajando bien? ¿No está trabajando bien? Vamos a hacer un monitoreo rápido de ese dispositivo. Ya veis que ha actualizado. Si actualizamos los dos, nos salen los dos conforme está actualizando, como veis aquí. Dependiendo de la red, ya os digo, o irá más deprisa o más lento, eso ya es a nivel de red. Pero que sepáis que podemos hacerlo de forma unitaria, por dispositivo, o seleccionando varios dispositivos, o todos. Vale. Eso lo tenemos muy bien, pero esta pregunta sería la siguiente que me tendríais que hacer. Vale, hemos actualizado los dispositivos que tenemos nosotros ahora, pero hemos comprado un equipo nuevo y lo hemos puesto en nuestra red. ¿Cómo lo agregamos a Epson Device Admin? Me tendríais que preguntar. Muy sencillo. Podemos descubrir a través de este botón de IP Discovery. Pensar siempre, hablamos de equipos conectados por red. Podemos descubrir tanto la Enterprise que tenéis aquí, la ColorWorks C6000, lo que es el DS, el escáner, o el R5000. ¿Cómo lo haríamos? Pues básicamente lo haríamos de la siguiente manera. Pulsamos el botón que hemos comentado, el IP Discovery, que lo tenéis aquí, y nos aparece esto de aquí. Si sabemos la IP, ya está. Pondríamos lo que es la IP
y buscaríamos el dispositivo y ya está, así de simple. Después, esto puede ser muy útil para los técnicos de IT. ¿Podemos enviar en remoto una impresión al equipo en cuestión? ¿Qué creéis? La respuesta sería depende del dispositivo. Hay dispositivos que lo permiten, como veremos ahora, y otros que no. Seguimos con el ejemplo de la Enterprise y de la ColorWorks C6500. ¿Cómo lo haríamos? Ahora veremos que lo seleccionamos y veis esto que tenemos aquí. Pulsando este botón, estamos enviando lo que es la impresión a la máquina. Luego veremos qué sale, porque a través de la interfaz no lo vemos, pero luego os he capturado qué hace. Por ahora podemos decir que con la ColorWorks C6500 lo hace. Y con la Enterprise, ¿qué creéis? ¿Lo hará? ¿No lo hará? También lo está haciendo. También lo está haciendo. Por tanto, con la ColorWorks C6000 series y la Enterprise funciona. ¿Qué es lo que vendría ahora? Pues el resultado. Esto es lo que nos ha hecho. El que tenemos aquí, con labels, sería C6500, y esta que tenemos aquí, con la Enterprise, y de forma remota. Es un punto importante también para los técnicos de IT. Otros dispositivos, pues no lo permiten. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, pues un escáner. Si decimos al escáner, pulsamos en lo que es el botón, pues nos dirá que un escáner no lo permite. Pero no hagáis caso, porque podría haber otras impresoras que no lo permitan. En este caso, por ejemplo, la R5000. Con la R5000 tampoco tiene habilitada esta función. Entonces, bueno, básicamente, que tengáis la idea que está la función y depende de qué dispositivos, pues sí que están, digamos, certificados para usar este botón y otros que no. Pero que la opción está. Ahí ya depende del dispositivo. Para lanzarlo o no, habrá que verlo en cuestión del modelo, básicamente. Y esto es muy importante también, sobre todo para personal de IT o incluso para los dealers, si les da acceso a su red externa a lo que es el cliente. ¿Podemos ver la configuración de un equipo en remoto? ¿Qué creéis? Pues básicamente, si no dan acceso a la red donde está el dispositivo, ¿por qué no? Aquí tenemos la R5000. ¿Qué pulsaríamos? Este botón que tenemos aquí. Pone Device Configuration. Pulsando el Device Configuration, obtenemos esta información de aquí y ya vemos así en remoto, pues por ejemplo, la versión de firmware de la R5000. Y eso nos puede ser útil porque a lo mejor ha salido una actualización que nos da mayor funcionalidad de la máquina y no estamos seguros que firmware tenía lo que es la máquina. ¿Hay que desplazarse? Pues con esta aplicación no, directamente nos conectamos y podemos verlo en remoto. También podemos conectarnos y ver qué IP tiene conectada. Queremos cambiarla, etc. También nos lo permite. Hablando de la máquina R5000, que es el plotter de gran formato de resina. Entonces, con la Enterprise. Pues con la Enterprise nos va muy bien en el sentido que en remoto podemos ver cada bandeja qué tamaño tiene configurado. Imaginaos que el cliente os llama y se queja de que le está dando error cada vez que envía a la bandeja X, la 3, me lo invento. Pues en remoto podemos ver, no, pues aquí tienes configurado este tamaño y no cuadra con lo que estás enviando desde el driver. Y no hace falta ir in situ a la máquina y revisarlo. En el escáner, en el DS que tenemos aquí, pues es más limitado, pero también podemos ver, a lo mejor si un cliente se queja de que tiene el escáner y le sale ahora en inglés, pues podríamos verlo, incluso cambiarlo. Luego hablamos de cómo cambiarlo. Y la ColorWorks, importantísimo. Frente a muchas llamadas a veces de que no me carga papel, etc. En remoto podemos ver qué sensor está activo, la etiqueta activa en ese momento, si está en pulgadas o está en milímetros. Es información que nos interesa. Entonces, a ver, la podemos ver en remoto. Si tenemos problemas sobre todo de carga de papel, el dealer a lo mejor no tiene que ir expresamente al cliente para ver si lo ha configurado bien o no. Está haciendo una captura directamente de lo que tiene la máquina. Y eso puede ser muy útil y ahorrar muchos costes. También vemos lo que es la IP, como hemos visto antes, y la cambiaremos con la máquina. Os he hecho una prueba para que veáis cómo se hace. También a nivel de colorimetría podemos ver
Si a lo mejor está diciendo el cliente que imprime y le sale muy magenta o muy cian, pues a lo mejor sin querer han tocado la gestión de color y desde aquí lo puedes ver en remoto. No hace falta que vayas expresamente al cliente. Esto es muy importante, sobre todo quien está incorporando lo que es nuestra máquina ColorWorks con un robot, con un autómata programable. ¿Cómo están los pins configurados? Pues aquí los tenemos. Si dice que no funciona y lo vemos así, así no están activos. Por tanto, nos permite sacar información de forma remota. Y eso es un punto muy importante. También, si estamos pensando en cambiar una impresora compatible con ZPL2, vemos si los parámetros, el delimitador, etc., cuadran con lo que realmente debería estar. Y lo podemos hacer en remoto. También, un punto importante que luego veremos, podemos generar un template como un favorito y salvarlo como un favorito. Y luego enviarlo. Luego vemos cómo se hace. Pero que ya os vaya sonando. Podemos generar un template con los datos que nos interesa, por ejemplo, tamaño de etiqueta, detección, si es black mark, si es gap, si es continuo, y agregarlo a un perfil, digamos, de favorito y luego lanzarlo remotamente. Por tanto, tiene mucho alcance lo que podemos hacer y puede ahorrar mucho tiempo a nivel de configuración. ¿Alguna pregunta? Venga, pues seguimos. ¿Qué parámetros podemos ver directamente en remoto? Es lo que nos tenemos que pensar. ¿Qué parámetros? Tenemos la interficie y dependiendo del dispositivo, lo que hemos dicho antes, podemos ver unos parámetros u otros. Por ejemplo, Enterprise. Esta de aquí sería Enterprise. Tenemos lo que es, por ejemplo, el firmware, la Mac. Vemos qué cassettes están instalados. Eso es importante también, porque nos pueden decir, no me funciona el cassette 4. ¿Está instalado o no está instalado? También podemos ver a nivel de transform, ¿vale? Si está disable o enable. Esto más que nada quien utiliza EPA y otro software de Office Printing, pues le interesa tener acceso y ver si está habilitado o no. ¿Qué más tendríamos? Un nivel de consumibles. Un punto importante, si tenemos que cambiar un consumible, también conseguimos que nos salga la referencia. Y no hay que ir expresamente a la máquina, coger el cartucho o meternos en la web a verlo. Si tenemos ya la aplicación, vamos a la máquina en cuestión y obtenemos lo que es la referencia. Más rapidez. También lo que os comentaba, el print history, importantísimo. Tenemos que hacer un monitoreo del equipo y en remoto, no hay que ir expresamente a la oficina. Imaginaos que una está en Madrid, otra en Sevilla, otra en Barcelona. Tenemos que desplazarnos. Pues con esta aplicación ganamos tiempo. Si hay que ir, pues iremos, pero podemos preparar previamente lo que es la visita. ¿Qué más tendríamos por aquí importante? Pues, por ejemplo, los maintenance roller. Esto se cambian, es a nivel de mantenimiento. Si vemos que han llegado al final de su vida útil, se tendrán que cambiar. Aquí vemos que están bien. Igual que el maintenance bots. Y más opciones. Que esto sí que es interesante, porque tenemos la configuración activa, como hemos dicho, por cassette. O sea, aquí vemos que son todas A4 menos el cassette 4, que es A3. Y esto ahorra muchas llamadas también y muchos viajes del departamento de IT para ver la máquina. El total printer, copy, o sea, podemos ver cuántas ha impreso la máquina, cuántas ha sido por copia, que el usuario ha ido y ha copiado. Después tenemos otra configuración, por ejemplo, bueno, otra información de la máquina, como sería la historia de escaneado, que esto también es importante, cuántas a color, cuántos en monocromo, para que veáis lo que podemos ver con la Enterprise en remoto. Con el escáner, el DS780N, pues lo mismo. Podemos ver, digamos, lo que es firmware, hay parámetros que cambian, lógicamente, no tiene lo mismo que la Enterprise, pero podemos ver también el scan history, como hemos dicho hace un momento, a una cara, a dos caras. En este caso, es un escáner vertical. Si fuera otro tipo de escáner, acordaos que tenemos la opción del ADF o la opción de cristal. Y nuestra ColorWorks C6000. Esto sí que es importante a nivel de label. ¿Qué podemos ver con esta aplicación? Cuando ya captura la información en la máquina, pues podemos ver
entre ellos lo que es, a partir de la IP y la MAC, número de serie de la máquina, importantísimo, firmware que tiene lo que es la máquina, también muy importante, y el nivel de consumibles. Y la referencia, si tuviéramos que pedir a un cartucho, tenemos la referencia también ahí. Este dato de aquí también es importante, el print history de la máquina. Y los contadores de mantenimiento, y en remoto. Y eso para el dealer, si el cliente le da acceso, es muy útil, pues no tiene que desplazarse directamente al cliente. Y para el gestor de IT, igual. Y en este caso tenemos el R5000, que también funciona. También funciona. De primera vista, pues lo mismo. Pensar que es genérico, algunos parámetros son genéricos, como es el firmware, número de serie, la MAC, el nivel de los consumibles. Contadores de mantenimiento, cada máquina dependiendo sus contadores de mantenimiento, pero son parámetros versátiles que nos sirven, digamos, en el global de la flota. Pero vemos que funciona también. Y, por ejemplo, ver que tenemos el optimizador, que hay dos cartuchos, pues uno sí que se ha usado bastante, el otro no tanto, y podemos planificar también la compra de consumibles según cómo, porque si estamos viendo que de uno se usa mucho y del otro no, nos podemos anticipar. Pero para ello también podemos hacer los reports, como hemos dicho antes, o las alertas, que nos avise el mismo sistema cuando el consumible está bajo. Llegados a este punto, pues vale, hemos visto lo que podemos hacer de forma remota. Hagamos un template. Yo tengo que hacer una instalación de X máquinas que ha comprado el cliente. ¿Cómo lo podríamos facilitar, digamos, a nivel de tiempo, costes? Pues si tenemos EDA, hagamos un template. Y me diréis, ¿cómo se hace? Ahora lo veremos. Hay dos maneras muy básicas de hacerlas. Una desde cero, creando un template nuevo. O si ya tenemos una máquina que la configuración es buena, pues vamos a hacer lo que es el template. Básicamente, mirar este botón que hay aquí, que es el Save as Configuration Template. ¿Esto qué nos va a hacer? Pues que si ya tenemos lo que es una configuración buena, ya el cliente ha comprado una máquina y ya le funciona, es eso lo que queremos, y ha comprado 2 más o 3 más, o las que sean, que diga, mira, por ejemplo, son 10 máquinas, dependiendo del número, habría que ver el número de máquinas, pero siendo realistas, han comprado 3 máquinas más, porque tiene mucho volumen y necesita diversificar. Pues capturamos, como estamos haciendo aquí, la información de esa máquina y luego la enviamos a las otras. Así de simple. Usando solo el Save as Configuration Template. Aquí en estos momentos está haciendo la captura de esa información. Luego lo veremos, porque iremos a Configuration y tendremos ya lo que es la opción para enviar. ¿Qué haremos? Un apply, básicamente. Seleccionaremos la máquina que tenemos. Aquí ya tenemos información de lo que ha capturado. Entonces, toda la información que veáis aquí es información que ha capturado ya el template. Hay que buscarla porque hay mucha información, pero mira que tenemos aquí, Mate Paper, Gap. Aquí tenemos ya información de la máquina y la etiqueta activa que está en la máquina. Los márgenes, etc. Todo eso lo tenemos en el template. Y si vemos que es lo correcto, pues cogeríamos este template y lo enviaríamos a la máquina o las máquinas. Importante que veáis, sobre todo, que si queremos configurar la misma máquina con el mismo sistema de detección de papel, imaginaos que el cliente solamente usa Gap. Pues ya está. Cogemos el template y lo lanzamos a la nueva máquina. Luego veremos cómo hacerlo. Aquí os he hecho una captura, porque lo habéis visto en el vídeo, pero que quede claro, porque es muy útil a nivel de la aplicación y para vosotros mismos poderlo hacer. Tenemos el botón que hemos dicho para generar el template de la máquina que funciona. Que dices, va bien, pues capturemos esa información. ¿Y cómo lo haríamos después? ¿Lo veis aquí? Si es desde cero, lo haríamos desde aquí. Luego tenemos el botón de apply, que ahora veis cómo funciona. Pero son las dos que tenemos. O capturamos desde el dispositivo que funciona, o hacemos uno nuevo desde cero, new, y hacemos cada parámetro como nos interesa. La pregunta esta tiene su lógica. Ya tenemos el template, ¿cómo lo enviamos? Pues a través de aquí.
Apply Configuration Template. O bien por aquí, o bien por ahí. El Apply. Seleccionaremos la máquina y lo enviamos. Y es simple. Cuando pulsamos ese botón, este que veis aquí, el Save as Configuration Template, y hemos hecho lo que es el Apply, hay que seleccionar las máquinas. Bueno, aquí vemos que tenemos una Enterprise y tenemos lo que es un escáner. ¿Dónde lo vamos a aplicar? En la ColorWorks. Hemos pasado, aquí saldrían los tres. Pulsaríamos este botón de aquí abajo. Si pulsamos este, pasan todas. Si pulsamos este, el botón este de aquí, pasaría solamente la que nos interesa. En este caso, la ColorWorks. Aquí lo veréis. Aquí tenemos lo que es el template ya con la información. Tenemos ahí el template de la C6500. Y ahora pulsamos Apply. Exacto. Pulsamos Apply, seleccionamos la máquina. Aquí lo podéis ver. Realmente, si le damos a los dos, pasarían todas. Y no es el caso. Solamente tenemos que poder utilizar lo que es el template con la máquina que toca. Entonces, vamos para atrás y seleccionamos solamente una. Y actualizamos. Actualizamos la información de esa máquina. Y enviamos ese template a la máquina en cuestión. Así de simple. Ya veis que no es complicado. Puede parecer mucha información de golpe, pero cuando lo toquéis un poco ya veréis que es muy sencillo. Sobre todo si tenéis personal de IT, que sea el personal de IT que haga pruebas, que practique, porque puede parecer muy complejo, mucha información, muchos parámetros, pero en sí la idea es muy simple. Lo único es, hay que tocarlo como todo un poco y ya veréis que es muy sencillo. Ahora estamos enviando lo que es el template a lo que es la máquina. Os he hecho un ejemplo que ahora veremos también, incluso de enviar lo que es una IP a la máquina y chequearlo. Para que veáis que también podemos modificar la IP directamente desde aquí. A ver, si tenemos la opción de webconfig, mejor usar la opción de webconfig, o si tenemos la opción, por ejemplo, de let's.net config, más sencillo, pero que la opción la tiene. Ahora vemos que, bueno, puede tardar más, puede tardar menos, y estamos enviando lo que es la información a la máquina. Entonces, lo dicho antes, dependiendo de vuestra red, os tardará más o os tardará menos. Pero el procedimiento es así de simple. Seleccionamos lo que es el template y enviamos el template a lo que es el dispositivo. Importante, aquí pone Successful 1. No lo han enviado, lo tenemos ya. Entonces, básicamente, vamos a dispositivos y os fijáis, mirad aquí, está actualizando. Por tanto, está recibiendo aún el template que le acabamos de enviar. O sea, una cosa es el proceso de envío de template y otro el de carga completa del template en la máquina. Si vemos que salen las aspas dando vueltas, salen las flechas dando vueltas, es porque realmente está aún cargando lo que es el dispositivo, la máquina. Por tanto, ya veis que el sistema es muy sencillo. Lo único que hay que controlar, digamos, cuando ha acabado completamente lo que es el template, chequear pues, los parámetros que están bien. Así de simple. Hasta que no acabe, sigue haciendo lo que es la actualización de esos parámetros que acabamos de hacer. Y ya está, ya los tenemos. Aquí los tenemos ya cargados. El template que le hemos enviado, ya lo tenemos listo. ¿Podríamos enviar un template a una nueva, bueno, con una nueva IP a la máquina, como os he comentado? Pues sí. ¿Qué es lo que haríamos? ¿Qué creéis que habría que hacer? Yo primero digo, pues vamos a usar el let's.net config y miramos las IP de las máquinas, a ver que están todas linkando, y haríamos lo que es el template. Cuando enviemos el template, ¿vale? Veremos que en successful no ha de salir 1. Si nos sale 1 y successful y hemos hecho una máquina, todo va bien. La prueba que he hecho, ¿qué ha sido básicamente? Pues como podéis ver, en la ColorWorks C6500 tenía la IP 130 y he actualizado a la 131. Así de simple. Y de esta manera hemos cambiado en remoto lo que es la IP de la máquina. Otra manera de las tantas que os he comentado muchas veces que tenemos para hacer. Pues esta también funcionaría. Bien, hemos hablado de grupos. ¿Cómo podemos agrupar los equipos para que sea más eficiente? ¿Es muy complicado? Antes hemos visto que no había muchos pasos para hacerlo. Básicamente, ¿el foco qué es? Pues de tener toda la flota de la empresa con tantas máquinas, pues tener solamente
reducidos grupos para que la gestión sea más eficiente, más rápida, tanto para el gestor de IT como para la empresa a nivel de costes, etc. Si tienes una visión clara de lo que tienes que gestionar, todo será mucho más rápido, mucho más fluido. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Muy fácil. ¿Veis aquí? Tenemos todos los dispositivos. Vamos a grupos. Y generaremos un nuevo grupo y un subgrupo. Y ya veréis que es muy sencillo. Por ejemplo, aquí pongo el grupo de Barcelona. Y luego, pues bueno, vamos a coger y vamos a hacer un subgrupo en Barcelona, que sea finanzas, por ejemplo. Y en Barcelona tenemos un subgrupo que es finanzas. Vale, pues ahora en Barcelona vamos a poner el grupo de IT también. Y tendremos finanzas y IT. Tendremos dos grupos. ¿Esto qué nos permite? Pues que ahora podremos acoplar aquí los equipos que nos interese. Tenemos 3 equipos en este ejemplo. Pues mira, pues cogemos, arrastramos, así de simple, y lo enviamos a lo que es el grupo que nos interese. Y ya veis aquí que nos saldrá. El grupo de finanzas ya tiene una máquina. El de IT tiene 0. Entonces, ahora veremos realmente cómo lo está gestionando. Entonces, ya hemos arrastrado, es así de simple. Coges, arrastras y lo llevas. Ya tenemos los grupos hechos. Y vemos que hemos asociado 2 máquinas, la Enterprise y la ColorWorks, y la otra, en IT, tenemos el DS780N, que sería el escáner vertical. Así de simple es generar los grupos. Otra pregunta que también es útil con este software es, ¿podemos acceder vía web config al equipo? A los que habéis tocado la ColorWorks C6000, por ejemplo, que ya hemos explicado alguna que otra vez, ¿cómo sería esto del web config? Pues así de simple. Web config es cuando nos conectamos en un navegador a la máquina, pues lo podemos hacer también. Básicamente, veis el botón que hay aquí, Embedded Web Server. Lo pulsamos y si tiene la función habilitada el dispositivo, accedemos como si accedemos por navegador al dispositivo. Por tanto, sí que se puede. Y esto es otro punto importante, pues sabéis que hay mucha información a través de web config. Bien, este punto sí es muy importante, porque hemos dicho que podemos generar alertas. Las alertas las recibimos por correo electrónico. ¿Cómo configuramos el envío de emails? ¿Cómo lo configuramos? Básicamente, aquí podéis ver que utilizaremos el puerto 25, importante, que hemos dicho que es el de SMTP. Y tenemos que poner también lo que es el servidor. En este caso, a través de qué cuenta vamos a enviar lo que es la alerta. Aquí podéis ver un ejemplo que he hecho con Epson, con un mail de Epson, pero también lo he probado a hacer con un Gmail. Aquí lo configuraríamos. Entonces, aquí os he puesto toda la información que es necesaria para hacer la configuración, pero vamos a lo práctico. Yo lo he hecho con un Gmail también, porque con Epson vemos que funciona. Vale. Next step. Vamos con otro servidor de correo, en este caso Gmail. Vale, pues iríamos a lo que es, pulsaremos el botón Options para poder acceder y vemos aquí el hostname o del servidor SMTP de Gmail, que sería este que veis aquí. Y vemos que vamos a trabajar por el puerto 25, como hemos dicho antes. Para verificar que esto funciona, esto ha de estar en azul. Si sale en gris, es que no está conectando al servidor de correo. Por tanto, este punto importantísimo, que esté comunicando correctamente. Aquí tengo habilitado lo que es la encriptación por Start TTLS y lo tenemos ya configurado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el momento que vemos que linka, enviémonos un correo electrónico. Pulsamos aquí, donde pone Send Test Message. Si todo ha ido bien, recibiremos un correo como el que tenemos aquí, que pone Success, Email Settings are correctly configured. Entonces, está bien configurado. Esto es lo que tenéis que hacer para configurar lo que es el servidor con un Gmail, por ejemplo. Si es otro servidor de correo, pues tenéis que buscar, digamos, el hostname pertinente para utilizar, por ejemplo, el puerto 25 y hacer la misma prueba. Send test message y recibimos lo que es el mensaje. Y ahora sí, ya ha llegado. ¿Cómo podemos generar una alerta? Que este es uno de los key points del curso. ¿Cómo podemos generar una alerta? Pues básicamente, primero vamos a alerts y de alerts nos vamos a new.
y generaríamos lo que es la alerta. Como veis aquí, que os lo he puesto también, aquí tenemos una relación de todas las alertas generadas, ¿vale? Para generar alerta hay muchos tipos, pero normalmente ¿cuáles se suelen usar? Sobre todo si hay papel atascado, si está una tapa abierta, si hay consumible bajo. Pero ya veis que hay muchas opciones. No todas sirven para todas las máquinas, lógicamente. Unas funcionarán con un tipo de dispositivo y otras con otras, ¿vale? Por ejemplo, aquí estáis viendo a nivel de escáner que también tenemos. Pero tenemos la de Cover Open. ¿Esto para qué nos puede servir? Pues básicamente Cover Open, si estamos en una máquina de producción, nos interesa que no se pare y si se para, que nos avise. Pues este software lo permite. Es lo mismo que si tenemos poca tinta. Antes de que se pare la máquina su producción, pediríamos cartuchos, ¿vale? Y eso es importante. Bueno, seleccionamos el tipo de alerta, le pondremos un nombre, normalmente va correlacionado de lo que es la alerta, para que sea claro. Y aquí pues tenemos, por ejemplo, esta alerta que he puesto, consumible bajo. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues básicamente, si tenemos supplies level low, que sería consumible bajo, que nos avise. ¿Dónde quiero me la envíe? Quiero me la envíe a dos direcciones de correo electrónico. Una sería la mía, de Epson, y la otra, la de Gmail. Y pondría las direcciones que me interesa a mí recibir lo que es la alerta. Seleccionamos las direcciones que nos interesen y seguimos. ¿Cuándo quiero que cada vez que me avise? Porque sí que eso lo podemos hacer. Si queremos, por ejemplo, que nos avise cada día, si no hemos completado todavía consumible, pues que nos avise. Lo podemos configurar también a nivel de tiempo. Y este punto es importante. ¿Por qué? Porque decimos dónde queremos aplicar la alerta. En este caso, imaginaos que en el departamento que seleccionemos, finanzas o IT o el que sea, nos interesa que todas esas máquinas, si están en producción, ¿vale?, nos avise el sistema si hay algún tipo de alerta. Seleccionamos lo que es el grupo en cuestión y ese grupo tendrá las máquinas que hayamos puesto nosotros. Por tanto, no solamente una máquina, no. Podemos generar una alerta que sea global para lo que es un grupo de trabajo. En este caso, hemos seleccionado este grupo. Y tenemos la alerta asociada a dos equipos, como hemos visto. Aquí tenemos que es finanzas y que es la alerta de consumible bajo. Así tendríamos generar lo que es la alerta. Así es simple. Y de esta manera, ¿qué es lo que recibimos? Pues básicamente, vamos a la aplicación. Tenemos la 6500 AE, que vemos aquí que el consumible CIAN está bajo. Y es una máquina de producción, no puede estar parada. Pues que nos envíe lo que es una alerta de que el consumible está bajo. Esto es lo que recibimos. Esto que veis aquí es el mail que recibimos. Fijaos que nos pone, el consumible está con un nivel bajo. El CIAN, aquí ya nos indica el cartucho, esto es importante. Tenemos después lo que es la IP y la información relativa de la máquina, o sea, tenemos exactamente el model que es, lo que es la IP, la MAC de la máquina, el firmware que tiene y el número de serie. Tan solo tenemos que enviar a alguien que identifique esa máquina y le cambie el cartucho. Así de simple. O al menos, si no que le cambie el cartucho, porque lo suyo es acabarlos totalmente, enviaría el cartucho a esa ubicación donde está esa máquina para que lo tengan ready cuando sea necesario. Esto es una alerta. Siguiente punto. ¿Cómo podemos generar reports? Esto es lo que hemos dicho antes. ¿Se puede hacer un report por usuario para saber cuánto gasta cada usuario? No, es report por máquina. Ese mensaje es importante. Con este software, con el Epson Device Admin, es a nivel de máquina. ¿Cuánto trabaja esa máquina? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente nos venimos aquí y vamos a reports.
¿Estoy bien ahora? Me han dicho que el volumen se había ido. ¿Se oye bien? Seguimos entonces con lo que es, la formación. Se ve que había un ¿Hola? Vale, perfecto. Creo que ya lo tenemos. Un pequeño problema técnico con el volumen. Creo que ahora ya se me oye bien. Vale, lo que os comentaba. Básicamente, vamos a seguir con lo que es el report. No sé en qué punto me habéis dejado de escuchar, pero volvemos a ello. Eso no hay problema. Vamos a hacer lo que es reports. Entonces, ¿cómo hacemos lo que es el report? Lo que os he dicho. Tenemos que ir a reports, como veis aquí, y seleccionamos el tipo de report. Normalmente va a ser sobre todo a nivel de uso de lo que es el dispositivo, porque lo que nos interesa es ver realmente el volumen de impresión que tiene ese dispositivo. Entonces, ¿dónde aplicamos este report? Pues, por ejemplo, si, como hemos dicho antes, tenemos el departamento que es de producción, en este caso sea del nombre que sea, pero tenemos un departamento de producción y queremos estar al corriente de ese volumen que tiene ese departamento, pues seleccionamos el report para todas las máquinas de ese grupo. Seleccionaríamos, como veis aquí, finanzas, en este caso, porque nos interesa saber exactamente todo el uso que le están dando y si necesitamos dar más soporte o no, o poner otro equipo más, es importante tener lo que es la información. Y seleccionaríamos. ¿Qué quiero que me aparezca en el report? Pues quiero que me aparezca a lo mejor el número de serie, la IP, la MAC. ¿Qué me hace falta? Aquí lo seleccionaríamos. Como podéis ver, sale el número de serie, si tiene el Epson Open Platform activo. Pensar que es genérico para todos los dispositivos que permite el programa. Lógicamente, para una ColorWorks, el Epson Open Platform no está habilitado porque no tiene Epson Open Platform. Pero para una Enterprise sí. Y sería útil también saber si está instalado, está habilitado, en qué situación está. Por tanto, aquí seleccionaríamos la información. En este caso, por ejemplo, páginas en mono y páginas en color, si estamos con una Enterprise. Lo mismo, ¿cada cuánto queréis recibir lo que es el report? El report lo tenemos que recibir según nos interese. Si estamos monitorizando la producción de una semana, pues le ponemos semanalmente, por ejemplo. Si es cada mes, mensualmente. ¿A dónde quiero que nos avise? Pues pongamos las direcciones de los técnicos a que nos avise. Y si somos el dealer y le estamos dando el soporte también y quiero que recibir una alerta, pues pondríamos la dirección del dealer también. Todo depende de lo que nos permita el cliente final de acceso a lo que es su red. Otro punto importante. Podemos recibir lo que es el report en CSV, HTML o PDF. Yo os he hecho un ejemplo con PDF, para que veáis lo que se recibe. Depende después si queréis hacer pivot tables y demás con los CSVs. Eso ya cada uno para el tipo de análisis que quiera hacer. Pero con PDF sería muy simple, muy visual en este caso. Aquí tenemos, por ejemplo, el nombre del report. En este caso vamos a hacer de uso de los dispositivos de ese departamento. ¿Y cuándo empieza lo que es el report? Pues ponemos lo que es la fecha. En este caso, no quiero poner un fin de fecha, podemos hacer un report temporal, decir, empieza tal día y acaba tal otro. Imaginaos, una semana de feria y tenemos las máquinas, digamos, en nuestras instalaciones, pero están dentro de una feria o de una exhibición. Vale, pues digamos, durante esta semana a ver todo lo que trabajan. Sería otra opción. Aquí tenemos toda la información que hemos recapitulado hasta el momento y vemos el formato final en PDF. Esto es lo que se recibe. Una vez hemos generado lo que es el report y lo hemos tramitado correctamente, lo hemos procesado correctamente con la aplicación, recibiremos un correo electrónico a la cuenta que veamos nosotros correspondiente con un PDF como he configurado. Ya he dicho, puede ser HTTP, puede ser lo que es CSV o PDF. ¿Y qué es lo que vemos? Pues, por ejemplo, en marzo hice esta captura de las dos máquinas. Tenemos la ColorWorks C6500 y tenemos la Enterprise. Tenemos su MAC y tenemos su IP. Y los parámetros que le he puesto. Yo quiero ver, sobre todo, volumen de impresión, como podéis ver aquí. Y podemos ver en ese día en particular lo que han impreso y
la suma de lo que llevaban, porque el report ya había hecho previamente reports y tenía información previa de lo que es la captura. Y aquí podemos ver la información por día. En este caso tenemos un trabajo, no, un page, total pages en este caso, sería una etiqueta en un sitio y 3 páginas A4 en otro. Así es como recibimos lo que son los reports. Este punto es importante también. Si hacemos muchos reports o muchas alertas, tenemos que tener alguna manera fácil de controlar, digamos, a dónde se están aplicando, básicamente. Pues desde la interfaz general lo podemos ver, que es lo que vemos aquí. Básicamente, tenemos las alertas, view, y vemos las alertas que tenemos generadas, en este caso la de consumible bajo que hemos visto hace un momento, y después tendríamos los grupos. ¿A qué grupos aplica? Pues podemos aplicarlas a más de un grupo. En este caso tendremos el grupo de finanzas, que es lo que hemos visto. Por tanto, de forma rápida podemos ver qué grupos están activos y con qué alertas. ¿Más información al respecto? Porque el curso de hoy he intentado que fuera condensado con toda la información que veis, que hay mucha, pero si decís, me interesa el tema, quiero profundizar, bajaos el manual, entrar en el enlace que os he comentado, os bajáis lo que es la aplicación y allí está el manual. Ahí tenéis lo que es toda la información que habéis visto en este espacio de tiempo, pero ampliada, digamos. Y a partir de ahí podéis ver si cuadra más para un tipo cliente, para otro, etc. Y con esto, ¿tenéis alguna pregunta? Sí, hay varias preguntas. Primero preguntan, si tengo el EDA instalado en mi SAT y luego 20 impresoras en clientes diferentes, ¿cómo las añado al EDA? A ver, repite la pregunta, por favor. Si tengo el EDA instalado en mi SAT y luego 20 impresoras en clientes diferentes, ¿Sí? ¿cómo las añado al EDA? Claro, el tema es que tengas visión directa, o sea, imaginaos, un equipo que tenga visión directa a las redes donde están esos equipos. Eso es lo primero. Has de tener visión directa. Si tenemos visión directa a los equipos, los podemos integrar, porque el símil sería, tenemos diferentes ubicaciones, como habéis visto antes, la sede en París, la sede en Londres, en este caso, aunque sean diferentes clientes, pero serían como si lo tratásemos como sedes. Entonces, primero, acceso directo, visibilidad directa a los equipos, a la red donde están esos equipos. Para eso, el cliente nos tiene que dar acceso. Y una vez que tenemos acceso, haríamos grupos para clasificar esos equipos. Luego la misma persona pregunta si solo las localiza y monitoriza en red local. En red local, no, porque si tú tienes acceso a la red del cliente, ya tienes, imagínate que entras por VPN o tienes un acceso, un tunneling por SSH que lo estás viendo. Entonces, lo importante es tener visibilidad. Si tú tienes visibilidad directa a lo que es el equipo, ya está, no habría problema. En red local no hay problema porque directamente en red local le pones una IP a la máquina que esté en rango con esos dispositivos y ya está. Pero si no estás en una LAN directa, puedes tener una VPN, puedes tener un tipo de acceso a la red que veas lo que es el dispositivo. También preguntan, si funcionaba la aplicación y tras la instalación de un firewall, no conseguimos capturar la información de los dispositivos, ¿qué puede estar fallando? ¿El firewall, la aplicación? Vale, a ver, en principio, si falla, digamos, que no capturamos lo que es la información, lo primero que habría que ver es que los puertos del firewall están abiertos. Todos los puertos que os he indicado antes en la presentación tienen que estar abiertos en el firewall. Porque si antes funcionaba y ahora no, ha sido después de instalar lo que es un firewall, lo primero que hay que hacer es revisar toda la lista de puertos y ver que realmente los tenemos activos. Y una última pregunta, ¿qué sería mejor? ¿Dedicar un equipo a tener instalado EDA o utilizar un sistema operativo virtualizado para ello? Vale, pues lógicamente sería mejor utilizar un equipo dedicado para ello. ¿Por qué? Porque si utilizamos un entorno virtualizado, se puede hacer, como hemos visto antes, con el Hyper-V y con el VMware, pero el rendimiento nos puede bajar. Por tanto, siempre que podáis, utilizar un equipo para lo que es la aplicación más que un equipo virtualizado. Pues creo que ya no hay más preguntas. Si alguien tiene alguna, ahora sería el momento. Gracias, José. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues en principio, si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias, muito obrigado.
Y os espero en la siguiente formación técnica, que espero que sea en breve. Hasta otro día. Adiós.